Buenas noches a todos, esperando que se conecten en esta hora. Saludos a todas aquellas personas que tienen a bien mirar la transmisión después porque no tienen internet o porque se les va la energía eléctrica. A todas aquellas personas que nos sintonizan por YouTube, por las plataformas, por las redes sociales. Agradecemos mucho siempre su atención y la oportunidad que nos da de poder llegar a ustedes a través del mensaje de la palabra. Es importante para nosotros recibir sus comentarios. Hemos estado hablando acerca de la serie Esfuérzate por tu santidad. Hemos estado hablando de una serie que el Señor nos ha revelado y que tiene que ver con la santidad de la iglesia, con la santidad del creyente. El día lunes hablamos de la concupiscencia y la lascivia, los osos y leones de la mente oprimida. El día martes hablamos del costo de la masturbación y la pornografía. El día de ayer hablamos la carne siempre temiente. Estos 3 videos están en el perfil de Facebook, te los puedes usar, y el día de hoy los estaré subiendo al canal de YouTube. Lo busca Immanuel Canahuacán, el canal, se suscribe, voy a decir como dice la gente, le da la campanita para que le lleguen las notificaciones, y allí le estará llegando también el devocional que envío cada día en forma de audio, un tiempo con el Espíritu Santo cada mañana. Bien, el día de hoy vamos a continuar respetando a aquellas personas que se conectan, porque se conectan desde el principio y que tienen a bien hacerlo con toda la mejor intención. Saludos a todas aquellas personas que llegan posterior. Quiero hablar en esta noche, identifica el Goliat que te vence. Por ahí está la hermana Nubia Díaz. Muchas bendiciones, saludos, bendiciones. Y quiero leer el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle estaba entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gad, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba a su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, y yo lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos, nuestros siervos. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero el versículo 22 dice, versículo 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero esta vez las oyó David. Saludos al pastor Marco Fran, a Nubelis Rojas, muchas bendiciones, bienvenidos. Vamos a orar en esta hora. Padre, te doy gracias porque nos has permitido estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú. Aquí habemos más de 2, Señor, reunidos en tu nombre. Creemos, Señor, que tu palabra es salud, creemos que tu palabra es bienestar, creemos que tu palabra es sanidad.
Creemos que tu palabra es bendición, creemos que tu palabra es verdad, creemos que tu palabra es justicia. Padre, haz honor a tus promesas y manifiéstate en nuestras vidas. Estamos conectados, Señor, a través de un medio que la ciencia ha proporcionado, Señor, para que podamos estar, Señor, interactuando sobre una misma palabra, sobre un mismo espíritu. Accede, Señor, a las mentes y a los corazones. Métete en las casas, Señor, en las vidas de las personas que están viendo, Señor, y teniendo a bien poder compartir esta palabra, Señor, con nosotros. Que esta palabra haya cabida en los corazones, que sea sanidad, Señor, al que está enfermo, que sea liberación al que está cautivo, Señor, que sea buenas noticias al que está oprimido, Señor, que traiga verdad, justicia, Señor, que rompa los estereotipos, los esquemas, Señor, en la mente, en los corazones. Se derriben las fortalezas mentales en el nombre de Jesús. Todas aquellas personas que participan de esta palabra, Señor, posterior a la transmisión, también sean tocados en el nombre de Jesús. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Gracias, Señor, porque ellos están buscando en tu palabra, Señor, una respuesta a su problema. Sé propicio en esta noche a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en esta noche vamos a hablar, identifica el Goliat que te vence. Identifica el Goliat que te reta. Identifica el Goliat que siempre te vence. Fíjese, nosotros para hablar de David, del salmista David y del rey David, no podemos divorciar a David de Goliat. Esto es algo que inmediatamente que yo le digo a usted David, inmediatamente usted piensa en Goliat. ¿Por qué? Porque la hazaña de David, lo que lo catapultó a él, lo que hizo que él tuviera mayor trascendencia, lo que hizo que él calara en el pueblo, lo que hizo que él tuviera acceso a dimensiones donde él no había podido llegar, fue la victoria que él obtuvo en la batalla con Goliat. Y aquí vamos a ver algunas características de esa batalla. David siempre está asociado con Goliat. Esto me dice a mí que a lo mejor en la historia de tu vida, tú siempre vas a estar asociado a una situación difícil que tú estás llamado a vencer. Escúchame bien, situaciones que Dios te ha convocado para que tú puedas vencer. Este Goliat era un Goliat visible, pero yo quiero hablarte porque cuántos años he predicado acerca de David y Goliat y cuánta gente ha predicado acerca de esto. Pero yo quiero hablarte del Goliat invisible, de los Goliat que se esconden tras la cortina, de aquellos que están guardados y depositados en el armario de nuestro espíritu, en la mente, los que están allí escondidos y los que desde adentro están atacando la vida espiritual de la iglesia y del creyente. Este Goliat tiene características muy pronunciadas, porque estos Goliat nosotros vemos su tamaño, nosotros vemos sus años, nosotros vemos su cantidad, nosotros vemos su forma, nosotros vemos su estado, sus elementos. Esas características están tan pronunciadas que, por ejemplo, si tuviéramos que hablar y decir, tenía el paralítico de Betesda 38 años y lo mencionamos con una característica muy pronunciada. Tenía 38 años. La mujer del flujo de sangre tenía 12 años. Goliat tenía gran tamaño. Y dice que en la revelación del valle de huesos secos dice que estaban en gran manera secos. Y Lázaro tenía 4 días enterrado. Fíjate, las características de los Goliat siempre son características muy pronunciadas. Usted escucha a una persona que tenga un Goliat, le va a decir, sí, yo tengo cáncer. Y que vaya, el médico me dio un diagnóstico, ya eso no hay retroceso para eso. Ellos tienen tan marcado su Goliat en su vida que ya se acostumbraron a vivir con ellos. Goliat constantemente vive en el mismo territorio, en el mismo monte. Pero fíjate lo que dice la palabra. Estaban los filisteos en un monte, pero estaban los hebreos en otro monte. Aquí inicia la primera característica importante que yo quiero hacerte saber. ¿En qué monte estás parado? Porque si estás parado en el mismo monte donde está parado Goliat, entonces siempre vas a estar en la esfera de dominio de Goliat. Pero deja muy claro el escritor, dice, ellos estaban en 2 montes, pero ellos no se habían dado cuenta de esto. El apóstol Pablo dice, nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hay un valle en el medio.
En el libro de Lucas capítulo 14, cuando el Señor habla acerca del rico y Lázaro, dice que había un lugar, unas cimas que los separaba a ellos, el lugar alto y el lugar bajo, y en el medio había una cima porque hay una separación. No tiene comunión la luz con las tinieblas, y esto es algo que tú tienes que entender. Tú has sido trasladado. Goliat te puede pegar gritos, Goliat te puede amenazar, pero tú estás en una atmósfera espiritual. Y cuando tú entiendas que en el monte donde tú estás no es el mismo monte donde está Goliat, ya comienza tu victoria. El problema está en que nosotros a veces pensamos que Goliat vive con nosotros, que Goliat camina con nosotros. No. Él solamente puede pronunciar, pero hay un valle entre él y nosotros. Espero que usted pueda colocar una manito allí y decir un amén. Fíjese, quiero hablarte de las características de Goliat. ¿Cuáles eran las características de Goliat? Goliat tenía 9 características y quiero hablarte de esas 9 características rápidamente porque son 4 puntos principales para que tú identifiques el Goliat que te amenaza. El Goliat que siempre te vence, el Goliat que te mantiene escondido, el Goliat que te está retando. Primera característica, su nombre significa errante o peregrino. El nombre de Goliat significa errante o peregrino. ¿Qué me dice esto a mí? Que Goliat no tiene fundamento, que Goliat es un elemento creado sencillamente por la mente, por el corazón, por las emociones, por el sentimiento. Te estoy hablando del Goliat invisible, no del visible. Su nombre es algo transitorio, es algo circunstancial. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos seres eternos, no nos vemos amenazados por la muerte, porque dijo el apóstol Pablo: para mí el morir es ganancia. Si nosotros entendemos el elemento eternidad, que en nosotros está el Espíritu de Dios, y Eclesiastés capítulo 12 versículo 9 dice que el Espíritu va a Dios, que lo dio, nosotros tenemos dentro de nosotros depositada la eternidad. ¿Qué pasa? Que el nombre Goliat es transitorio, es errante, es peregrino, es algo circunstancial, es algo pasajero, pero mientras la fe se mantenga, escúcheme bien, si la fe se mantiene, entonces Goliat poco a poco se va deteriorando, porque Goliat es transitorio, tu proceso es transitorio, quien te está pegando grito es transitorio, la enfermedad es transitoria, la necesidad es transitoria, es más, la vida misma es transitoria. Nuestra convocatoria mayor es a la nueva Jerusalén. Goliat significa peregrino o errante, algo circunstancial, algo vacío de fundamento, algo que no tiene raíz y sin embargo muchas veces te mantiene amedrentado. Segunda característica, su tamaño era su gran virtud. Mucha gente se basa en el fundamento del tamaño, cuán grande es el problema. Por ahí un dicho muy conocido que se ha convertido hasta en un cliché: no le hables al problema, no le hables al problema, a Dios de tu problema, háblale a tu problema de Dios, de cuán grande es tu Dios. Y esta es una gran realidad. ¿Por qué? Porque nosotros señalamos constantemente y decimos el gigante Goliat, pero yo te voy a demostrar que Goliat no era tan gigante como nosotros pensamos. Lo que pasa es que en el razonamiento humano las medidas nos dicen a nosotros que Goliat era gigante. Las medidas, el razonamiento nos dice, que el estudio de la ciencia médica nos dice y decreta sobre nosotros un cáncer, decreta una diabetes, decreta algo, porque el razonamiento lo dice. Las medidas del razonamiento, las medidas del pensamiento, esos argumentos basados en la ciencia. Pero resulta que desde hace muchos años Isaías capítulo 53 decretó nuestra salud, decretó nuestro bienestar. Deuteronomio 28 decretó nuestra bendición. El libro de Juan capítulo 3 verso 16 decretó nuestra salvación. Todo está escrito, pero nosotros le imprimimos más fe a la voz de Goliat, al tamaño de Goliat, a las medidas de Goliat, a las características de su nomenclatura, y no vemos la grandeza de las promesas de Dios para nosotros. Tercera característica, tenía un casco de bronce, es decir, un casco bastante fuerte. Aparentemente no le penetraba nada. Creo que usted me entienda algo. No entraba nada, pero déjame decirte que en el casco de bronce de Goliat hay una grieta donde cabe exactamente la piedra que Dios te ha dado. Hay una promesa que Dios te ha dado. Tú no necesitas muchas piedras. Tú no necesitas 5. David tomó 5 piedras, pero él no necesitó las 5. Le bastó una sola. Tú necesitas una promesa de parte de Dios para tumbar el casco de bronce que se ha puesto, el casco del razonamiento, el casco de los argumentos. Cuarta característica,
una cota de malla pesada, es decir, él estaba resguardado, él estaba cuidado y la malla era pesada y todo el mundo había notado estas características. Esa cota de malla pesada es el conocimiento, es el entendimiento social, es la forma de hacer las cosas. Y así nosotros vemos con transitoriedad nuestras vidas sin darnos cuenta que esa cota de malla pesada no le sirve de nada a Goliat siempre y cuando se pare al frente un hombre o una mujer de unción. Tenía grebas de bronce en sus piernas. Aparentemente Goliat era inderribable. Nadie podía derribar a Goliat. ¿Por qué? Porque se sostenía en sus grebas. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Ellos tienen sus carros, ellos montan su gente a caballo, ellos se creen tener fuerza, pero nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos. Si tú te pones a ver estas características, cada vez más vas a tener miedo. Si te pones a ver la metástasis, vas a tener miedo. Si te pones a ver todo lo que está proliferando, se vas a tener miedo. Y el miedo te va a infundir cada día, entonces, enfermedades internas. Pero ¿qué pasa? Si tú te pones a ver la deuda, tú crees que Dios no te va a prosperar. Si tú te pones a ver las noticias financieras, tú crees que no hay manera de ser bendecido en este país, porque estás viendo las grebas sobre las cuales se sostiene Goliat. Pero el cristiano no se sostiene sobre grebas. Dice la palabra en el capítulo 1 del libro de Salmo que nosotros somos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Nuestras raíces no están sostenidas sobre grebas de hierro o grebas de bronce. Nuestras raíces están sostenidas en la palabra y en el Espíritu Santo de Dios. Sexta característica, tenía una jabalina de bronce. Vea esto, tenía una jabalina de bronce, es decir, que él podía lanzarla y era pesada, podía producir un daño muy grande. Y aunque él tenía una jabalina de bronce, la palabra del Señor dice en el libro de Efesios capítulo 5 que nosotros tenemos un escudo llamado fe. No importa el material que tenga Goliat o no importa el material del que sea la jabalina de Goliat, el material de nuestro escudo es mucho más poderoso que el de la jabalina de Goliat. La jabalina de Goliat está hecha de bronce, nuestro escudo está hecho de fe. Séptima característica, tenía un asta de lanza, como un rodillo, como gran rodillo de telar, y era de hierro, un asta de lanza, imagínense, muy pesado. O sea que el hombre estaba cargado de peso. El hombre tenía argumentos posicionales, el hombre pensaba, y así mucha gente, esto se refiere a la posición como hierro sostenido, mucha gente que cree que son inamovibles, como Nabucodonosor, que él pensaba que su fuerza estaba en el dominio y en el conocimiento que él tenía. Pero resulta, déjame decirte algo, que el que se sostiene en la humildad, dice la palabra, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahora nota la octava característica, tenía un escudo frente a él, un escudero, perdón, frente a él. O sea, notable todo lo que tenía, el elemento de su armadura, y además a esto tenía un escudero frente a él que lo protegía. Yo me pregunto, ¿dónde estaba ese escudero cuando David lanzó la piedra? ¿Dónde estaba ese escudero? Es decir, que eso me dice a mí que David tumbó la fortaleza que había. Aparte de la fortaleza que había, tumbó al gigante. Atravesó al escudero, porque el Señor no nos ha dado a nosotros armas carnales, sino armas espirituales. Y la novena característica, porque estoy hablando apenas de las características del Goliat, era que era un fanfarrón. El arma más poderosa de Goliat, para que usted sepa, según está comprobado acá, el arma más poderosa no era su lanza, no era su jabalina, no era su asta, no era su greba, era su boca. Escúcheme bien, nunca la Biblia menciona una batalla de Goliat. Búsquela, ¿dónde está? Goliat nunca llegó a pelear. Todo era pura apariencia, todo fue pura hipocresía, todo fue pura boca. Nunca, por eso es que la palabra dice que nuestro enemigo está vencido, no ha llegado a pelear y ya está vencido. Y tenemos que entender ese principio en la palabra. Dice la palabra que Goliat se levantaba cada día y le decía, y les gritaba y les hacía desastre con ellos y fanfarroneaba, pero nunca llegó a levantar siquiera la espada. Nunca usó su escudo, nunca usó su grema, nunca usó su malla, nunca usó su asta, nunca usó nada. Escúcheme bien, Dios no permitió que esto pasara. Cuando dieron el pitazo de batalla, David fue más certero, David fue más rápido, David fue más directo, David fue más ungido, David fue más lleno de poder y David fue el que venció. Estas características a nosotros nos asustan. Estas características nos asombran. 9 características que tiene el gigante.
Nosotros siempre hablamos de David, muy poco hablamos de la característica de Goliat. Características: fanfarrón, posición, razonamiento, argumento, capacidad intelectual, capacidad de guerra, capacidad de alcance, conectividad social, conexión con el mundo. Pero nada de esto le sirvió frente a una piedra ungida. Entiende algo: una piedra ungida es una promesa de Dios. Una piedra ungida es una oración de madrugada. Una piedra ungida es la imposición de manos llena del Espíritu. Una piedra ungida es la predicación de la palabra. Una piedra ungida vale más que las 9 características que tenía Goliat. Ahora bien, lo que provocó Goliat, escúcheme bien, en el versículo 11 dice la palabra que producto de estas características, provocó consecuencias tan graves y todavía no habían peleado. Lo primero que pasó, dice que se turbaron. Cuando a ti te llega la mala noticia, te turbas. Cuando te llega el diagnóstico, te turbas. Cuando no tienes dinero, te turbas. Cuando sientes algún dolor, te turbas. Cuando te llega una mala noticia, te turbas. Porque el trabajo de Goliat es maquinar, es preparar noticias desde el laboratorio de las tinieblas. Cada día, mientras tú duermes, él prepara las noticias que van a desajustar tus emociones, que van a desajustar tus sentimientos, que van a desajustar tu oración. Entonces, de alguna forma, eso influye para que tú pases el tiempo orando según la noticia que escuchaste y no según la promesa y la continuidad del propósito que el Espíritu Santo ha comenzado. Entonces, ellos se turbaron. Y conforme a su turbación, ellos actuaron. ¿Cómo actuaron ellos? Dice la palabra que se escondieron detrás del monte. Se pusieron detrás del monte. Ellos escuchaban la voz y mientras más escuchaban, más veían las características de Goliat y ahí se quedaban. Usted sabe todo esto. Estoy dando lo que provocó. Dice que tuvieron gran temor. Ve cómo influye la palabra. La fe viene por el oír, pero el temor también viene por el oír. Decide tú qué quieres escuchar. La fe viene por el oír, pero el temor también viene por el oír. La verdad viene por el oír, pero la mentira también viene por el oír. La justicia de Dios viene por el oír, pero la crítica y la murmuración también viene por el oír. Y toda esta cantidad de cosas contaminan. Por eso es que tienes que cuidar tus oídos. ¿Sabe por qué David? Me voy a adelantar un poco. Porque David mantuvo su postura de valentía. Porque David no tenía días escuchando a aquel paladín. David lo ignoró inmediatamente y rechazó la voz del paladín. Lo tercero que provocó Goliat fue que los humilló por 40 días. Escúcheme bien, característica importante. Los humilló por 40 días. 40 días es un número simbólico. Hay mucha gente humillada por Goliat. Hay mucha gente peleando por Goliat. Generaciones enteras han peleado contra un Goliat. Ellos han muerto y Goliat sigue de pie. Más bien le transmiten ese Goliat a otra persona. Es la herencia que le deja. La herencia de maldición. La herencia del Goliat de la ruina. La herencia del Goliat de la mentira. Identifica cuál es el Goliat que ha seducido, que ha socavado tu generación, que ha matado tu relación con el Espíritu Santo, que ha mermado tu ministerio. ¿Tú crees que Dios te llamó para estar 4, 5, 10, 15 años sentado en una silla? Y tú dices, bueno, en cualquier momento, cuando Dios quiera. No. Dios siempre quiere. Es más, Dios está interesado en que sea mañana, en que sea hoy, que tú te actives. La Biblia dice que Moisés pasó 40 años dando vuelta en el desierto, pero usted se da cuenta que hubo un día en que él decidió ir un poco más allá, dice la palabra, y fue más allá. Y cuando él fue más allá, fue que vio la zarza arder. Si tú hoy vas más allá, entonces saldrás del perímetro donde está el eco de la voz del paladín y empezarás a escuchar la voz de Dios. Yo estoy acá para decirte, Dios te quiere hablar. Rompe la estructura. Son 40 días, simbólicamente hablo. Son años del enemigo tratando. Son años del enemigo cercenando tu mente. Son años de deuda. Son años de depresión. Son años de problema en tu matrimonio. Son años de enfermedad. Son 40 días simbólicamente que has estado detrás del monte. Y lo único que ha hecho Goliat, nunca te ha atacado. Lo único que ha hecho Goliat ha sido amenazarte. Pero con esas amenazas tú te has turbado y te has llenado de miedo. Nunca ha levantado, porque Dios no ha permitido ni va a permitir que levante espada contra ti. Y tú dices, no, me está atacando. Evalúa para que tú veas. Tú dices, estoy siendo atacado. El enemigo me ha tirado duro. No te ha tirado. Lo único que ha hecho ha sido levantar la voz. Dios no ha permitido. ¿O qué tú crees? Si el enemigo te hubiese atacado, entonces ¿dónde está Dios?
No, no te ha atacado. Es que tú has interpretado la voz de él como un ataque, pero sencillamente ha sido un fanfarrón. Lo que te ha mostrado es su lanza, te ha mostrado su asta, te ha mostrado su jabalina, te ha mostrado su escudo, te ha mostrado su yelmo. Mira, ve lo que te voy a hacer, pero los perros que ladran no muerden, te estás amenazando. Tú tienes que decir, en el nombre de Jesús, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Saludos por acá, Liliana Nuevo, a Rigoberto, Dalmiro Aguilera, pastor, Liliana Nuevo, muchas bendiciones. Deje su comentario allí a medida que vaya escuchando. Número 3, áreas que domina Goliat. Vea las áreas que domina Goliat. Cuando el gigante no es el que está afuera, sino que el gigante está dentro de ti. Yo quiero hablarte de 4 áreas que Goliat ha dominado a lo largo de los años. Hay muchas, pero hay 4 que me llamaron la atención. Son las 4 áreas principales. Pónganmelo a conocerte, mi amor. Escúcheme bien. Primer área de dominio de Goliat, el corazón. Fíjese, Goliat domina el corazón. ¿Cómo domina el corazón? Cuando tú te sientes, si tienes sentimientos contrarios a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, al pensamiento de Dios, y empiezas a vivir por lo que sientes, te conviertes en alguien sensorial. La voz del corazón siempre te va a engañar. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Muchas veces cree que el enemigo te está engañando, muchas veces, y resulta que lo que te está engañando es el gigante que opera dentro de ti, que está llamado corazón. Por eso es que esta serie se llama Esfuérzate por tu santidad, porque resulta que muchas voces que estás escuchando dentro de ti son voces del corazón, voces de los sentimientos, voces de las emociones fracturadas. Allí está el Goliat pegándote gritos, y mucha gente toma decisiones para casarse, mucha gente rompe relaciones por el corazón, mucha gente rompe relaciones amistosas por el corazón, mucha gente se va de la iglesia por el corazón, mucha gente se queda en la iglesia por el corazón, mucha gente no deciden tomar buenas decisiones de un mejor porvenir por el corazón, porque el corazón siempre le mete el temor, lo turba y le hace pensar, no va a funcionar, esto no está bien. Y desde adentro la voz de Goliat está golpeando. Escúcheme bien, es un Goliat que te está retando desde adentro, que te ataca desde adentro y que te mantiene tras las cortinas. Segunda área de dominio de Goliat, el área de la mente. Cuando Goliat domina la mente, la domina con argumentos, razonamientos, con pensamientos negativos, con pensamientos deteriorados, con pensamientos lascivos, con pensamientos de concupiscencia, porque te hace pensar. Cuando ellos estaban detrás del monte, ellos sentían que no podían. Ellos decían, nosotros no podemos, más adelante lo vamos a ver. Decían, nosotros no podemos. Y ellos pensaban en su mente. El enemigo estaba del otro lado, pero lo que afectaba más no era Goliat. Goliat nunca llegó a levantar una espada contra ellos. Lo que más los golpeaba a ellos durante 40 días era el pensamiento de que no podían vencerlo, que las características, los elementos que rodeaban a este gigante eran mucho más grandes que ellos. Era que ellos en ningún momento levantaron su mirada para ver a Dios. Ellos veían constantemente a Goliat. Tu mente muchas veces es la que te está hablando cual Goliat. Tercera área de dominio de Goliat, el área de las finanzas. Déjame decirte algo, hay gente con opresiones financieras. Voy a hablar de tres esferas acá, vean. Opresión financiera, decadencia financiera y ruina financiera. La opresión financiera, ¿a qué se refiere? Cuando hay un sistema alrededor tuyo que no te permite prosperar, que no te permite crecer, que haces toda clase de esfuerzo, pero hay un perímetro alrededor de tu finanza que no te permite crecer. Durante 40 días había un perímetro, los filisteos los habían rodeado, pero había un paladín que les impedía a ellos levantar la espada, que les impedía a ellos levantarse con voz de guerra. Estaban turbados y estaban atemorizados. Hay gente que están bajo el dominio en su finanza por un perímetro. Todo lo que hagan, todo lo que emprenden fracasa. Lo segundo, cuando hablamos de decadencia económica, es decir, todo lo que invierten siempre están en caída, pique. En todo donde ponen la mano, en lugar de prosperar, más bien fracasa.
Y tercero, la ruina. Cuando caemos entonces bajo los lazos del enemigo y ha pasado el tiempo y ya estamos tan sitiados que no tenemos acceso, entonces allí empieza a operar el enemigo con deudas, ahí empieza a operar con pobrezas, ahí empieza a operar con escasez y con dependencia del sistema mundano, es decir, del sistema político, del gobierno, del Estado, de una bolsa, de cualquier tipo de ayuda social, de las ofrendas o de cualquier invento que pueda existir, de las limosnas. ¿Por qué? Porque ya hay una ruina, y entonces cuando ya la gente no nos da algo nos sentimos ofendidos porque ya nuestra vida cayó en un estado de ruina económica. ¿Y esto por qué? Porque Goliat tiene sitiada tu vida, tiene sitiado tu monte y no te deja pararte firme. Cuarta área de dominio de Goliat, el área de la motivación. Gente de doble ánimo, gente inconstante en todos sus caminos. Un día, escúcheme bien, este tipo de personas, dice la palabra, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, una parte cayó en el camino. El problema no está en que la semilla haya caído en el camino, porque esa parte puede ser para prosperar también, para crecer. El problema era que en el camino habían aves. Quiero que me entiendas algo, había aves. Y muchas veces, el Señor te da una palabra y no llegas al siguiente domingo con la palabra. Ya el miércoles las aves se la comieron. Ya el jueves ya se la comieron. No encuentra profundidad, no atraviesa tu corazón, no llega hasta partir el alma, no penetra hasta allá. ¿Por qué? Porque está sitiada, porque Goliat está presente. Ahora bien, quiero hablarte, esta es la parte fuerte del mensaje, para que identifiques el Goliat que te está cercenando, que te está amenazando, que te ha impedido vencer en este tiempo. Los Goliat invisibles. Escúchame bien, Goliat nunca peleó ninguna batalla, siempre argumentó. Quiero que entiendas algo. Goliat quiso difamar el principio del servicio. ¿Usted no ha notado que por algo Goliat no se mete con la fe? Goliat no se mete con la palabra. Goliat se mete con el servicio. Él habla de servidores de parte y parte. Nosotros les serviremos o ustedes nos servirán. Es decir, ellos no estaban interesados en la destrucción. Quiero que usted me entienda algo. Ellos no querían la destrucción. Ellos querían tener esclavos. ¿Sí me entiende ahora, verdad? Ellos no querían la destrucción del pueblo de Israel. Ellos querían esclavizarlo. ¿Qué era lo que quería Egipto con los hebreos? No lo quería destruir. Los persiguieron para traerlos de vuelta porque los querían esclavizar. El enemigo no te puede destruir, pero ¿sabe qué sí puede hacer si tú se lo permites? Esclavizarte. Y ahí es donde está el problema. Goliat no viene para destruirte porque no tiene poder para hacerlo. Goliat no viene para levantar la espada porque no tiene autoridad para hacerlo. El Señor le digo a Satanás, le digo incluso, toca todo a su alrededor, pero a él no lo puedes tocar. Respétale su voluntad, respétale su vida, no lo puedes tocar. Entonces, ¿pero qué sí puede hacer Goliat con nosotros? Esclavizarnos en la finanza, esclavizarnos en la mente, esclavizarnos en los sentimientos, esclavizarnos en el corazón, esclavizarnos en las emociones, esclavizarnos con hábitos y prácticas indebidas, esclavizarnos a través de los vicios, esclavizarnos a través de las adicciones. Y con esto tenemos que tener cuidado. Por eso es que la serie se llama Esfuérzate por tu santidad. Descubre cuál es el Goliat que está interesado en esclavizarte. Dios no va a permitir tu destrucción, pero muchas veces tú le permites el acceso para ser esclavizado. Y aunque tú estés en el monte de Dios, como estaban ellos, estás en una actitud de temor, o estás en una actitud de turbación. Estás en el monte de Dios, pero estás en una actitud de temor o una actitud de turbación, de incredulidad, donde no levantas la espada porque estás escuchando a Goliat y sigues estando en el monte de Dios, y Goliat sigue estando en su monte de las tinieblas. ¿Sí me estás entendiendo? Y aún así ellos estaban esclavizados. Resulta que esos 40 días ellos estaban esclavizados de los argumentos de Goliat. Ellos no tenían esposas en sus manos, ni estaban en prisiones, pero estaban 40 días esclavizados del temor y de la turbación, esclavizados del diagnóstico, esclavizados de la ruina, esclavizados de la miseria, esclavizados de la religiosidad, esclavizados de la falsedad, esclavizados de la moda, esclavizados del mundo, esclavizados de los sistemas. ¿Sabe lo que dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 7? Escúcheme bien.
Segunda de Corintios, capítulo 10, para los que están anotando y respetando a todos los que están anotando. Mando saludos a todas aquellas personas que están conectadas. El pastor Ángel Yáñez, Richard Sifonte, deje su comentario por ahí que al final le estaré respondiendo. Segunda de Corintios, capítulo 10, vea, fíjese en este texto, contra los argumentos de Goliat. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. David no se enfrentó a Goliat en la carne. Nunca vas a ver a David enfrentándose. Cuando Goliat le quiso hablar de palos, piedras, lo llamó muchacho. Ahorita vamos a ver algo de eso. Le pone ciertos nombres. Resulta que David le responde con poder y autoridad, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Y cómo destruimos la fortaleza? Derribando argumentos. Así derribamos la fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento y contra la palabra de Dios. ¿Cómo derribamos nosotros la fortaleza que Goliat ha levantado? Argumentando con la palabra, argumentando con la oración, argumentando con el poder del Espíritu. Tú me dices, yo te digo. Tú dices que yo estoy enfermo. La palabra del Señor dice en el Salmo 107:20, envió su palabra y me sanó y me libró de la ruina. Tú dices que mi familia está en ruina, en escasez, que hay maldiciones. La palabra del Señor dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Tú dices que yo no voy a tener futuro. La palabra del Señor dice, he aquí yo pongo sobre ti espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de ciencia, espíritu de Jehová, espíritu de dominio propio. A lo mejor te dice, no, tú no vas a poder, tú no puedes avanzar, tú no tienes autoridad, tú no tienes poder. La palabra del Señor dice, he aquí yo os doy poder para hollar serpientes, para echar fuera demonios. Él te argumenta y tú le argumentas, pero la fortaleza de Él se cae cuando tú usas la palabra con autoridad, cuando tú te arrodillas a usar la palabra, cuando oras la palabra, cuando dejas de orar tus pensamientos, tu propia voluntad, cuando el Señor dice, no habéis podido orar conmigo una hora, cuando tú oras una hora y te deleitas leyendo el Salmo 119 y empiezas a proclamarlo y a decretarlo y empiezas a soltar la palabra, así se cae la fortaleza, así se tumban las 9 características que tiene Goliat, argumentando con la palabra. Y fíjese cómo termina el apóstol Pablo, dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. David pudo vencer a Goliat porque David estaba dispuesto a castigar lo que no era de Dios. ¿Por qué este mensaje y por qué esta serie se llama Esfuérzate por tu santidad? Porque hay que castigar lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Y si está dentro de nosotros, también hay que castigarlo. Y si está en la mente, también hay que castigarlo. Nada se puede salvar porque el boleto al cielo no es la unción. El boleto al cielo no es la fe. El boleto al cielo no es la posición. El boleto al cielo no es el ministerio. El boleto al cielo no es el don. El boleto al cielo es la santidad. Por eso es que nosotros tenemos que argumentar y pelear para tumbar la fortaleza, para que derribando a Goliat, entonces nosotros tengamos acceso a la santidad. Y quiero hablarte de 5 gigantes invisibles que operan en el corazón y en la mente del hombre, operan en el espíritu y en el alma. El primero, el gigante del rechazo. David, antes de enfrentar a Goliat, primero tuvo que enfrentar el rechazo. David primero nunca fue convocado. Cuando hubo el ungimiento de David, escúchenme bien, qué terrible esto. Hay una fiesta y viene el profeta al pueblo y viene un profeta a la casa. Era motivo de gozo y de alegría. Isaí invita a todos sus hijos, los sienta a la mesa, preparan el mejor animal, la mejor comida. Y David no fue convocado. David fue rechazado hasta por su propio padre. David fue desestimado hasta por su propio padre, sus propios hermanos. David tuvo por lo menos 3 episodios de rechazo. Rechazo de su padre, rechazo de sus hermanos y rechazo del mismo Saúl que quería matarlo. David era conocido por músico, pero David nunca era conocido como guerrero. David fue conocido como pastor de ovejas, pero nadie lo conocía a él como guerrero.
¿Qué me dice esto a mí? Que muchas veces tú vas a ser rechazado porque estás haciendo una competencia que a una persona no le parece que tú puedes hacer. A mí muchas personas me dicen, ¿y por qué usted está haciendo eso? ¿Por qué usted está predicando? No muchas, algunas personas me dicen, ¿por qué usted está haciendo eso? Tal vez sentirá que yo le estoy pastoreando las ovejas a otros. Primero que nada, no estoy pastoreando las ovejas de nadie. Estoy predicando el mensaje de la palabra, estoy fortaleciendo el reino. Nadie aquí tiene ovejas, nadie aquí tiene personas asignadas. Todas le pertenecen al reino de los cielos, y estoy dando una palabra completamente neutral, sin adoctrinamiento personal. Estoy hablando de lo que está contenido en la palabra. Pero hay gente que va a rechazar lo que haces, hay gente que va a rechazar tu unción, hay gente que va a rechazar tu oración, hay gente que va a rechazar tu palabra, hay gente que va a rechazar tu ministerio, y a veces la gente no entiende que se están comportando como cerdos, utilizando la palabra que Cristo dijo. Él dijo, no des las perlas a los cerdos, ni los valiosos los animales inmundos. A veces yo mando palabra todos los días y leo palabra y recibo palabra, pero veo una cantidad de cristianos que no valoran la palabra, que no aceptan el principio, no solamente mío, de cualquiera. No tienen tiempo. Y si tú no tienes tiempo para crecer en la palabra, si no tienes tiempo para crecer en la oración, si no tienes tiempo para crecer en la intimidad, ¿cómo es que pretendes tener acceso al reino de los cielos? David tuvo que vencer el primer gigante invisible, el gigante del rechazo, porque David fue rechazado tanto por su papá, como por sus hermanos, como por el rey Saúl, como por todas aquellas personas que se habían levantado contra él, porque él tenía un don. Él quería agradar la presencia de Dios. David era obediente, David era una persona leal, David era una persona que hacía caso, David era un músico ejemplar, David era un músico ungido. David tenía dones y talentos admirables. David nunca había enfrentado a un gigante, pero él tenía la voluntad de hacer algo por su familia, por su generación, por su descendencia. Yo tal vez, usted pudiera decir, pastor, yo no conozco mucho de esto del aire, soy todavía un neófito, un novato en estas cosas. No sé cómo lo hacen los expertos, no sé hacer streaming, no tengo los recursos, transmito de un teléfono, utilizo muchas veces Mega, no tengo los recursos para hacerlo. Pero ¿sabe qué? Aunque mucha gente pueda rechazar lo que estoy haciendo, si hay 15 personas se edifican, si 20 personas se edifican, sea el nombre de Jehová bendito, porque hay 15 personas que se están levantando para vencer su gigante, hay 15 personas que le están creyendo. Y yo te digo en esta hora, aunque te rechacen, sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Vence ese gigante del rechazo en el nombre de Jesús. Le hago una pregunta a usted: ¿es que acaso Adán sabía algo de agricultura cuando Dios le entrega la tierra para que la labre? ¿Es que acaso sabía algo de la ganadería? No sabía. ¿Acaso Moisés sabía algo de pastorado de personas? No sabía. ¿Acaso Abraham sabía algo de ser padre? Tampoco sabía. Ninguno de los hombres que Dios llamó sabía algo al principio. Fueron entrenados por el Espíritu Santo. Tal vez lo que Dios te llamó a hacer, tú no tengas el conocimiento, la capacitación y el entrenamiento para hacerlo, pero si el Espíritu Santo de Dios está contigo, te va a capacitar, te va a honrar. Esfuérzate tú por estudiar, por aprender y por crecer. Por esas cosas a lo mejor te van a rechazar. David mismo dijo, yo no sé usar esto, no sé caminar con esta armadura, yo no sé pelear de la forma en que ustedes pelean, pero algo sí tengo, hay una pasión dentro de mí, y esa pasión me va a llevar, así como vencí los osos y los leones de la mente oprimida de la primera conferencia que di, así también me voy a levantar hoy y voy a vencer los Goliat de mi finanza, voy a vencer los Goliat del rechazo, voy a vencer los Goliat de la mente, voy a vencer los Goliat de los sentimientos que tienen cautiva a mi generación. Segundo gigante que David tuvo que vencer para poder ir en contra de Goliat. Estoy hablando de gigantes invisibles. El primer gigante, el gigante del rechazo. El segundo gigante, el gigante de la incapacidad. Yo no puedo hacerlo. Cada uno tenía su argumento para rechazarlo. Escúcheme bien, Isaí lo utilizó como mensajero. Digo, no, tú eres un mensajero porque tú todavía sigues siendo un muchacho. Sus hermanos le dijeron, tú eres demasiado necio, tú eres demasiado terco, cada uno. Y Saúl le dijo, tú eres un muchacho, tú no puedes, porque cada uno tiene el argumento. Mire, si tú te pones a escuchar los argumentos de que cada uno tiene tu vida, tú nunca vas a ejercer un ministerio.
Los de Nazaret decían que Jesucristo era carpintero. Los de Galilea decían que nada bueno puede venir del otro lado. Los otros decían que él era apenas un rabí. Y los demás, y así, si tú te pones a escuchar, nunca vas a poder ejercer tu ministerio. Si tú te pones a escuchar lo que la gente tiene que opinar de lo que Dios te mandó, nunca lo vas a hacer. Si Noé se hubiese puesto a escuchar, imagínese usted a Noé construyendo un arca, construyendo un barco, cuando cuando nunca había llovido sobre la tierra, sino que subía un vapor desde la tierra. Imagínense usted, una locura total. No había costa cerca y Noé construyendo un barco, pero él prefirió escuchar la voz de Dios. Tú tienes que vencer el gigante de la incapacidad, que te dice yo no puedo, que te dice yo no tengo, que te dice yo no soy capaz de hacerlo. Pues déjame decirte algo, si el Espíritu de Dios está sobre ti, tú puedes. Si el Espíritu de Dios está sobre ti, tú sabes. Si el Espíritu de Dios está sobre ti, tú tienes poder. Si el Espíritu de Dios te está sobre ti, tú serás prosperado para hacer todo aquello en lo que te venga a la mano a hacer, porque el Espíritu de Dios está contigo. Te rechazan por lo que no eres, te rechazan por lo que no sabes, te rechazan por lo que no tienes, te rechazan por lo que tal vez ellos no ven en ti, porque te miran incapaz. Pero resulta que ese gigante se tiene que caer. El último que lo miró incapaz fue Goliat. Goliat nunca, y ese es el problema, Goliat nunca pensó que la oración de David podía derribarlo. Goliat nunca pensó que el ayuno de David podía derribarlo. Goliat nunca pensó que ese día que doblaste rodillas lo podías derribar. Pero ahí es donde se equivoca el enemigo, porque la declaración de esta noche va a derribar ese Goliat, porque la oración de esta noche lo va a derribar. Él no cree él cree que esta oración va a ser igual que todas las oraciones. Él cree que esta inversión de fe que tú estás haciendo va a ser igual que en todas las demás lives que tú estás viendo. Pues no, estas 7 semanas, estas 7 días son 7 días de rompimiento. Él te cree incapaz de poder vencerlo, pero Dios te está diciendo hoy, vamos, levántate, que ya se terminaron los 40 días de turbación y los 40 días de temor. A partir de hoy vences el gigante de la miseria, vences el gigante de tu finanza, vences el gigante de tu salud, vences el gigante que ha vencido tu familia, de los hábitos ocultos, vences el gigante de la sexualidad impura, en el nombre de Jesús. El tercer gigante invisible que venció David es el gigante de la presión social. ¿Por qué presión social? Porque la gente le decía a David, nadie lo está haciendo. David, nadie se está atreviendo. David, nadie te está respaldando. David, nadie está de acuerdo contigo. 4 características. Nadie lo está haciendo. Mira, el hecho de que nadie lo esté haciendo no significa que tú no lo puedas hacer. Jesús vino caminando sobre la tormenta y ninguno de los que estaba dentro de la tormenta estaba caminando sobre la tormenta. Pero cuando Pedro dijo, si eres tú, di que yo vaya a ti sobre el mar, nadie más lo estaba haciendo. Pero Pedro dijo, yo sí me atrevo a hacerlo. Nadie había enfrentado a Goliat, pero David dijo, yo sí me atrevo. Nadie había sacado agua de una roca, pero Moisés dijo, yo sí me atrevo. Nadie, escúchame bien, nadie, absolutamente nadie había pedido maná del cielo y Moisés se atrevió a hacerlo. Atrévete a hacer lo que nadie más ha hecho, aunque te critiquen, aunque te rechacen, aunque te crean incapaz. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios y Él te dijo que le vas a construir casa a Jehová, le vas a construir casa a Jehová. Si Él te dijo que te iba a entregar el barrio, el sector, la ciudad, el país, créele a Jehová que Él te lo va a entregar. Lo que Dios dijo, aunque nadie lo esté haciendo, tú no necesitas ningún tipo de evidencia en otra persona. Necesitas creerle tú al Señor. El hecho de que nadie se esté atreviendo a hacerlo no significa que tú no te atrevas a hacerlo. Atrévete a hacerlo tú. Atrévete a dar el primer paso. El hecho de que nadie te esté respaldando no puede ser una limitante. Mucha gente dice, ay, ¿con qué cobertura? ¿Quién está contigo? ¿Quién te apoya? Y mientras mejor o más conocido sea el nombre, aparentemente la persona como que tiene más preeminencia frente a los hombres, pero resulta que no. Tal vez no está contigo la persona más conocida entre los hombres, pero contigo está el Espíritu Santo de Dios y ese es tu mayor respaldo. David dijo, ya va, le dijeron, ¿quién está contigo? ¿Te apruebas? ¿Te aprueba Isaí? No, Isaí no me aprueba. Isaí no me mandó a pelear contra Goliat. ¿Te aprueban tus hermanos mayores? No, tampoco me aprueban, ninguno me aprueba. ¿Te aprueba Saúl? No, el hombre tampoco me aprueba. Él me mandó, bueno, pues, peor es nada, pues.
No tenía la aprobación de nadie, nadie lo estaba respaldando, pero él sí sabía que el Espíritu Santo de Dios lo estaba respaldando. Abraham caminó porque sabía que el Espíritu Santo de Dios lo respaldaba. Noé construyó el arca porque sabía que el Espíritu Santo de Dios lo respaldaba. Escúcheme bien, y eso fue una fuerte motivación para que ellos pudieran alcanzar su propósito. La motivación que tú vas a sentir con el respaldo del Espíritu Santo va a ser tan grande, va a ser tan elevada, que tú vas a poder hacer cosas que nadie más puede hacer. ¿Alguna vez te preguntaste cuánto tiempo le tomó a la tortuga subir al arca? ¿O al caracol? ¿Te preguntaste eso? Mire, subió primero la jirafa, subió primero el león y encontraron los primeros puestos. Ya estaba a punto de llover, ya estaba a punto de caer la lluvia, y por allá venía la tortuga, caminando, dando paso, como podía, peleando con el caracol. Caminaba la tortuga y caminaba el caracol. Tuvieron que esperar un largo trecho, pero ¿quieres que te diga algo? Hasta que ellos no subieron al arca, el agua no cayó, porque Dios respalda la persistencia, porque Dios respalda la constancia, porque Dios respalda el compromiso, porque Dios respalda tus ganas de orar, porque Dios respalda cada mañana cuando insistes con una oración, porque Dios respalda tu deseo de ser santo, porque Dios respalda tus lágrimas cada vez que te caes en pedazos, te quiebras y dices: Señor, yo quiero ser mejor. Dios te respalda, y cuando hayas subido al propósito de Dios, caerá la bendición sobre tu vida. Nadie estaba de acuerdo con David. Por eso es que tuvo que luchar contra la presión social. Esto es la presión social. Pero nadie estaba de acuerdo con Juan el Bautista, pero él sabía que el Espíritu Santo estaba de acuerdo con él. Nadie estaba de acuerdo con el profeta Jeremías, pero él sabía que el Espíritu Santo estaba de acuerdo con él. Nadie estaba de acuerdo con Elías. De hecho, se echó todo un reino y hasta los mismos reyes en su contra, pero él sabía que el Espíritu Santo de Dios está de acuerdo con él. Ahorita es al revés. Ahorita los profetas, los ministros quieren que los políticos estén de acuerdo con ellos, quieren que los gobernantes estén de acuerdo con ellos, quieren que los que tienen dinero estén de acuerdo con ellos, pero resulta que no tienen que estar de acuerdo contigo. Si están de acuerdo contigo, gloria a Dios, pero si lo que están predicando es la verdad y no están de acuerdo contigo, no importa, porque al final de cuentas, aunque nadie estaba de acuerdo con David, ni su padre, ni sus hermanos, ni el rey, ni el pueblo, y por supuesto ni el mismo Goliat estaba de acuerdo de pelear con él, él sabía que la victoria Dios se la iba a dar. Estaba tan seguro que dijo: Jehová te entregará en mi mano, y no es cualquiera. Jehová es verdad que va a vencer este día, pero no la va a entregar en manos de Saúl, ni la va a entregar en manos de este que ha sido rechazado, de este que ha sido nombrado como incapaz, y de este que está luchando con la presión social. No importa, pero te va a entregar en mi mano y yo te voy a vencer. Escúcheme bien, la gente no se contenta cuando Dios te usa. No les agrada tu unción muchas veces, no les agrada tu fe, no les agrada. Pero ¿sabes qué se le agrada? Cuando ellos se benefician. Ahí sí te quieren, ahí sí te abrazan, pero te presionan para que te muevas. Te presionan cuando te mueves. Ellos no hacen nada, ellos se quedan igual detrás de la cortina, ellos se quedan oprimidos y llenos de temor. Pero cuando tú haces algo, inmediatamente sacan el dedo para criticarte. Inmediatamente, mira, ve esto, o inmediatamente, cuando ven que tú eres demasiado valiente, entonces te dice: ya va, un momentico, tú no puedes salir así. Ven para ponerte mis ropas, ven para ponerte mi traje, ven para ponerte lo mío, porque tú no puedes salir así. No, los estereotipos dicen que es así, la religión dice que es así, la estructura dice que es así, el sistema dice que es así. Pero David dijo: yo no he peleado nunca así, déjenme pelear como yo he peleado. Yo traigo la victoria a Israel, yo traigo la victoria de Jehová, la traeré hasta este lugar, pero déjenme hacerlo como yo sé hacerlo. Si sabes pelear de rodillas, pelea de rodillas. Si sabes pelear con la fe, pelea con la fe. Si sabes pelear con paciencia, pelea con paciencia. Si sabes pelear con el servicio, pelea con el servicio. Pelea como Dios te ha enseñado, que con esa piedra Dios te va a dar la victoria. Cuarto gigante, me quedan dos. Cuarto gigante invisible, el gigante de la costumbre. Él debía usar la ropa de guerra, él debía hablar como guerrero y él debía usar armas de guerra. Amado, qué tremendo esto. Saúl dijo: yo te mando, pero tienes que pasar por mi escuela. Yo te mando, pero tienes que estar bajo mi cobertura. Yo te mando, pero tienes que hacer esto. Yo te mando, pero oye, tú sabes, yo te mando, pero esta es la estructura. Si no, no vas a poder enfrentar a Goliat. Y David le dijo: ay, ¿qué prefieres?
¿Qué prefieres? ¿Seguir siendo presionado por Goliat? ¿Qué prefieres? ¿Qué pretendes hacer? Al final no le quedó de otra. ¿Y quién fue el que trajo la victoria? Aquel que venció el gigante de la costumbre. Porque muchas veces la costumbre, si David sale a pelear con esa ropa, David lo matan. Porque David se hubiera rebajado a pelear con armas naturales. ¿Te acuerdas lo que te dije en el libro de Corintios, capítulo 10, versículo 3? David estaba seguro de una revelación que Saúl no tenía. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Tu fe es poderosa en Dios, tu oración es poderosa en Dios, tu servicio es poderoso en Dios. Todo lo que tú hagas para el reino con un corazón sincero es poderoso en Dios y sirve para derribar los argumentos de los gigantes invisibles. Quinto gigante invisible y último, el gigante de la identidad quebrada. Escúcheme bien, David, Isaí lo llamó mandadero, sus hermanos lo llamaron necio, Saúl lo llamó muchacho y Goliat lo llamó inexperto, lo señaló como que no sabía qué estás haciendo, palos y piedras, y que acaso soy yo perro. La identidad que le da al hombre, escúcheme bien, la identidad que te da tu padre, la identidad que muchas veces te da el rey, la cobertura, la identidad que te dan los amigos, que te dicen, no, ese no puede, ese es un adúltero, ese toda la vida ha sido mentiroso, ese que va, y resulta que te juzgan por un pecado que tiene un año atrás y que ya Dios lo perdonó hace rato, o por un hábito que tú dejaste de practicar hace mucho tiempo, pero así ellos te recuerdan y así ellos te marcan para siempre, y de esa forma venden la imagen a otra persona y le hacen creer que tú eras eso. Pues déjame decirte algo, si tú me conocías a mí hace un año, déjame presentarte a una nueva persona, porque yo no soy aquel de hace un año atrás, yo soy otra persona. Cada día las cosas viejas que practico quedan atrás y cada día todas las cosas son hechas nuevas. Yo todos los días crezco en una identidad espiritual, yo todos los días amanezco con un crecimiento espiritual en mi vida que me lleva a adoptar cada día en mis genes una genética espiritual nueva, una genética de hijo, una genética de sacerdote, una genética de ministro. Cada día evoluciona la madurez, cada día tengo más carácter, y así tienes que verte tú. David dijo, es verdad, yo soy pastor de ovejas, yo soy un cantante, yo soy un gran músico, yo soy alguien que Dios usa, pero quiero que también sepan algo, la identidad que yo tengo es una identidad que conforme al propósito de Dios puede ser usada. Ayer fui músico, antier fui pastor de ovejas, pero hoy yo me he visto de guerrero. Por eso es que Samuel dice la palabra que un día fue constituido como sacerdote, pero cuando el reino necesitó un juez, Samuel estaba dispuesto y se le otorgó la segunda designación de juez. Después, con el tiempo, el Señor necesitaba un profeta y ahí estaba Samuel, y él, por la disposición de Samuel, estaba allí también. Ahora resulta que el hombre que había nacido y se había criado en la casa del sacerdote, ahora resulta que él era el sacerdote, que él era juez y que él era profeta. Y déjame decirte algo, Samuel era el más calificado para ser el rey, pero Samuel no llegó a ser rey porque esas 4 designaciones, tener las 4 designaciones solamente le estaba apartado para nuestro Señor Jesucristo. Pero si lo llevamos a una consideración teológica, realmente Samuel merecía ser más rey y hubiese sido más respetado que el mismo Saúl. ¿Por qué? Porque Samuel recuperó su identidad espiritual, David recuperó su identidad espiritual, Moisés recuperó su identidad espiritual, Abraham recuperó su identidad espiritual. No fueron conforme fueron llamados. El Señor le dijo a Abraham, Abraham, tu papá te llamó Abraham, yo te digo Abraham porque él te limitó. Yo te estoy dando un alcance mucho más grande. Yo te digo en esta hora, no sé la identidad que te hayan dado, y a lo mejor eso es lo que más te ha detenido, a lo mejor ese es el gigante que más te ha confrontado. Identifica el gigante que te está haciendo daño, identifica cuál es el Goliat. No es el que está afuera, muchas veces no es el que está allá afuera, es el que está dentro. El gigante de la costumbre, el gigante de la incapacidad, el gigante del rechazo, el gigante de la presión social, el gigante de la costumbre y el gigante de la identidad deteriorada que viene a lacerar, que viene a golpear tu nombre, que viene a golpear tu familia, que viene a golpear la estructura de tu vida y que te
te hace pensar que tú no vales. Pues déjame decirte algo, tú no eres lo que la gente dice que tú eres lo que Dios dice que tú eres. La palabra del Señor dice que Él nos ha constituido como hijos suyos, como hechura suya. El Señor le dijo a Jeremías en el capítulo 1 de Jeremías, versículo 5, antes de que tú nacieras, yo te escogí, yo te santifiqué y yo te di por profeta a las naciones. Antes de que naciera, antes de que el hombre te reconociera, antes de que tú escucharas el llamado, antes de que sintieras la llama del propósito, ya yo sabía que tú eras profeta. Y yo te digo en esta hora, ya yo sé que tú eres guerrero, ya yo sé que tú eres intercesora, ya yo sé que tú eres ministro, ya yo sé que tú eres pastora, ya yo sé que tú eres bendecida y prosperada, ya yo sé que tu matrimonio va a fructificar, ya yo sé. ¿Sabe por qué lo sé? Porque el Espíritu Santo de Dios no se equivoca, y tú no eres lo que el hombre ha dicho que tú eres, tú no eres lo que el sistema dice que tú eres, tú no eres lo que la costumbre dice que tú eres, tú no eres lo que Goliat dice que tú eres lo que Dios dice que tú eres. David se paró firme y dijo, Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré, porque aquí el que fue citado para vencer fui yo. Aleluya. Él sabía que había sido convocado a esa reunión para él llevarse esa victoria. Tú has sido convocado a esta reunión. Los gigantes que no vencieron tu padre, lo vas a vencer tú. Los gigantes que no vencieron tus pastores, lo vas a vencer tú. Los gigantes que no han vencido tus hermanos, lo vas a vencer tú. No porque ellos tengan, no, a lo mejor ellos tienen otra perspectiva. A lo mejor no han vencido ciertos gigantes internos, pero hoy tú vas a vencer los gigantes que no has podido vencer. Deja de mirar las características de Goliat, que Goliat es circunstancial, es errante, es peregrino. Esto se acaba hoy en el nombre de Jesús. Padre, he hablado tu palabra. En esta hora, Señor, clamo para que tu Espíritu Santo revele a cada uno de tus hijos, Señor, cuál es el área en la que necesitan vencer. Padre, entrégale hoy la onda y la piedra del río espiritual para que ellos puedan derribar su gigante en el nombre de Jesús. Clamo, Señor, para los que están siendo asediados en el área financiera, en el área emocional, en el área sentimental, en el área ministerial, en el nombre de Jesús, para que hoy sea recuperada la identidad. Todos aquellos que han sido rechazados, todos aquellos, Señor, que han sido atacados por la costumbre, por la presión social, todos aquellos que los han llamado incapaces, todos aquellos, Señor, que les falta la identidad, que su identidad ha sido desquebrajada, en el nombre de Jesús ahora, Padre mío, alienta, dale soplo de vida ahora, para que ellos comprendan, Señor, desde el Espíritu, Señor, el llamado que tienen para vencer en este tiempo. Padre mío, identifícale, Señor, ayúdales a señalar cuál es el Goliat que los amenaza, cuál es el Goliat, Señor, porque no los está atacando, es un fanfarrón, esa enfermedad es mentira, esa enfermedad es mentira, esa enfermedad es mentira, ese sistema de la finanza, eso es mentira, esa ruina es mentira, esa escasez es mentira, esa trampa del enemigo es mentira. Goliat lo que hace es mentir. Jehová te entregará en nuestras manos y nosotros te vamos a vencer, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de tus fortalezas, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias a todas aquellas personas que tienen a bien conectarse posteriormente. Yo les voy a agradecer dos cositas. Comparta esto con alguien. Allí mismo, en lo que termina la transmisión, se mete en mi perfil y le da compartir. Compártala, por favor, compártala. Vaya a YouTube y le deja un mensaje, deja un comentario, se los voy a agradecer. Ahorita al terminar, ahí están los otros videos, deje un poderoso comentario para que la gente vaya creciendo. Deje usted también su comentario. ¿Qué le han parecido estas 4 conferencias? ¿Qué le han parecido? ¿Cómo ha cambiado su vida? Deje su testimonio si es necesario. Ayer me decía una hermana, pastor, no puedo dejar de orar, no puedo dejar de hablar en lengua, no puedo dejar de hablar en lengua. Y es algo poderoso lo que Dios está haciendo. Saludo a H2O en Congreso Online, en línea, H2O, el Ministerio H2O allá de Guasipati, vea, para que usted vea que no tiene excusa. Todas aquellas personas que se han conectado, amados, recibe esta palabra. Identifica el Goliat que te amenaza. Cuando lo identifiques, deja de ver sus características. Ve las áreas en las que él ha tomado dominio. Identifica los gigantes invisibles que le has puesto nombre de Goliat. Son transitorios. Y el día de hoy levántate, porque tú eres un David de este tiempo.
Tú no eres lo que la costumbre dice. Tú no eres lo que la incapacidad dice. Tú no eres la identidad que la gente te ha dado. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y vas a vencer porque Dios está contigo. Las armas de tu milicia no son carnales, sino poderosas, más poderosas. Las armas de Goliat son bronce, hierro, asta. Las armas tuyas son fe, gozo, mansedumbre, paz, templanza, benignidad. Tales cosas no hay, escúcheme bien, son armas tan poderosas que no hay nada con que compararlas. En el nombre de Jesús, esta revelación venga sobre tu vida, se haga carne sobre ti, sea bendición sobre ti. Compártelo y muchas bendiciones. El día de mañana nos vemos. Por favor, envíe un mensaje a alguien para que otras personas se puedan conectar y recibir esta palabra. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde.